Mira USA. A ayudar nos mueve. Nuevamente, buenos días, bienvenidos a Mira USA y nuestra serie de emprendimiento de necesidad a nueva idea. El sábado pasado iniciamos esta serie con la primera parte sobre cómo hacer un plan de negocio. Si se lo perdió o lo quiere volver a ver, ya está disponible el video. Solo tienes que visitar nuestra página web mirausa.net o nuestro canal de YouTube Mira USA para verlo. Hoy continuamos con las partes 2 y 3, en donde les vamos a ampliar dos actividades cruciales en la formación de una empresa: el presupuesto y estrategia de ventas y cómo crear tu marca empresarial y el plan de mercadeo. Bueno, ahora sí a lo que venimos. En esta mañana vamos a desarrollar dos actividades claves de una empresa. Desafortunadamente, en el afán de establecer el negocio, el empresario o el emprendedor tiende a desplazar estas dos funciones del plan del negocio. Sin establecer un presupuesto y el plan de ventas y sin establecer cómo va a dar a conocer su negocio para cumplir con el plan de ventas que usted desarrolló, entonces lo que usted está planeando más que cualquier otra cosa es el fracaso de su empresa. Y Mira USA no quiere que esto le suceda y por ello nos vamos a enfocar en estos dos temas esta mañana. Voy a introducirles a las ponentes del seminario: Mónica Patiño López y Kelly Molina. Comenzamos con la señora Mónica Patiño López y la presentación: el presupuesto de una empresa, cómo establecer el punto de equilibrio. Mónica es contadora pública de la Universidad Santiago de Cali, máster en alta gerencia de marketing, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de mercadeo y evaluación de precios, costos y gastos. Es coordinadora de operaciones en Clásica de Regalware y es gerente general y representante legal de Regal de Colombia. Mónica es voluntaria de Mira USA desde sus inicios y ha apoyado en el área contable de la organización. Después de Mónica seguirá la señora Kelly Molina y el tema que va de la mano con el presupuesto, que es cómo crear tu marca empresarial y hacer un plan de mercadeo. Kelly es egresada de Baruch College en la ciudad de Nueva York con un bachelor en comunicación corporativa y énfasis en mercadeo. Cursó su pasantía con la Cruz Roja Americana, sede en Nueva York, en el Departamento de Relaciones Externas y Comunicaciones. Tiene un diplomado en estrategias de gobierno en la era de las redes sociales de la OEA, o la Organización de los Estados Americanos. Kelly ocupa el cargo de asistente de mercadeo en Clásica Gold, donde participa en la creación e implementación de estrategias para el mercado hispano en Estados Unidos, Colombia y México. Actualmente es voluntaria de Mira USA en el área de comunicaciones. Entonces, señoras y señores, los dejo en compañía de Mónica y Kelly, pero comenzando con Mónica. Adelante, Mónica, y bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a Mira USA por darme esta oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Ok, aquí tenemos ya mi pantalla. Como mencionó Elizabeth, estaremos hablando acerca del presupuesto de una empresa y cómo establecer el punto de equilibrio. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque es la continuidad del taller que se inició la semana pasada de cómo hacer un plan de negocios. Pues bien, el presupuesto y cómo establecer el punto de equilibrio es parte fundamental de ese plan de negocios. En el plan de negocios siempre debemos dejar ese capítulo de las finanzas y es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Los temas que vamos a manejar en esta mañana son... Un momento, por favor, Ok. ¿Qué es un presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto inicial? ¿Por qué hacer un presupuesto inicial? ¿Cómo calcular un presupuesto inicial? ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Cómo calcular precio de venta?
cómo calcular los costos directos o variables, cómo calcular el punto de equilibrio, cuál es el presupuesto de operaciones y cómo calcularlo, qué es una proyección de flujo de caja y cómo calcularlo. Muy seguramente hay muchas personas en esta presentación que pueden estar pensando que estos son temas complejos o que son palabras muy técnicas, pero para eso es este taller, para que todos aprendamos, los conozcamos. Realmente es algo muy sencillo y es fundamental que cada emprendedor los conozca y los ponga en práctica. Entonces, en este momento vamos a hacer una pregunta porque queremos saber de las personas que están conectadas quiénes ya tienen un negocio establecido y quiénes tienen una idea de negocio. Entonces ya está la pregunta en sus pantallas, por favor contestar. Y vamos a dar unos segundos para ver los resultados de esta pregunta. Muy bien, el 81% de las personas tienen una idea de negocio y el 19% ya tienen un negocio establecido. Muy bien, pues esta presentación es para ambos públicos. ¿Por qué? Porque la persona que ya tiene un negocio y aún no ha empezado a hacer presupuestos, va a aprender a hacerlos y a ponerlos y a practicarlos y a ceñirse a esos presupuestos. Y para la persona que apenas tiene esa idea, lo va a poder planear y va a poder ver qué tan viable es esa idea que tiene de negocio desde el punto de vista financiero. Entonces, para empezar, ya en materia, un momento, por favor. Hoy tengo mi computador un poco... Ok, ¿qué es un presupuesto? De acuerdo al diccionario, es un documento contable que presenta la estimación anticipada de los ingresos y gastos relativos a una determinada actividad u organismo por cierto periodo de tiempo. En otras palabras, un presupuesto es una proyección, es una anticipación que yo hago de lo que voy a recibir y de lo que voy a gastar para una actividad. En pasadas presentaciones en Mira USA aprendíamos a hacer un presupuesto personal. También aprendimos a hacer un presupuesto familiar. Pues bien, hoy vamos a estar hablando de esos presupuestos en una empresa. ¿Cuál es el presupuesto inicial? El presupuesto inicial consiste en todos los costos y gastos que su empresa tendrá durante sus fases iniciales. Generalmente son costos en los que se incurre una sola vez. Por ejemplo, cuando registramos el negocio, lo hacemos una sola vez, sacamos las licencias de funcionamiento de ese negocio, las compras de equipos, seguramente si vamos a rentar un local vamos a tener que pagar un depósito de arrendamiento, de pronto 2 meses o 3 meses anticipados. Entonces son dineros que yo voy a gastar en mi etapa inicial, no son dineros que voy a tener que pagar cada mes. Entonces, por eso es muy importante hacer un presupuesto inicial para estar preparados para ese día de apertura de mi negocio. ¿Quiénes deben hacer un presupuesto inicial? Pues bien, si usted está pensando en colocar un negocio en un local, debe hacer ese presupuesto inicial. Si usted está pensando que su negocio va a ser de productos o servicios de venta online, también lo debe hacer. Si está pensando en un negocio de servicios, o si está pensando en un negocio que va a funcionar desde la casa, usted debe hacer ese presupuesto inicial. ¿Y por qué hacer este presupuesto inicial? Para determinar cuánto dinero necesita para montar su emprendimiento o nuevo negocio. También nos permite conocer cuáles son los costos fijos y los costos variables indispensables para que mi negocio funcione. Me permite hacer una proyección o pronóstico de las ventas y del flujo de caja. Adicionalmente, me permite calcular mi punto de equilibrio. Bueno, aquí estamos hablando de flujo de caja y de pronto algunas personas no saben qué es. No se preocupen que lo estaremos explicando a partir de la presentación. Igualmente sobre el punto de equilibrio. ¿Cómo calcular el presupuesto inicial? Pues bien,
Para calcular el presupuesto inicial tenemos 6 grupos de cuentas y empezamos por nuestro grupo número 1, que son los gastos de planificación. Estos gastos de planificación son los gastos de exploración. Son los gastos que yo hago cuando apenas tengo esta idea de negocio y yo empiezo a hacer una investigación de mercado. De pronto tengo que desarrollar algunas muestras y repartirlas para mirar qué reacción tienen las personas frente a mi producto o servicio. Si es un producto específico, de pronto tengo que hacer un prototipo de ese producto. Seguramente tenga que contratar la asesoría de alguna persona experta en ese campo o en esa industria en la que yo quiero desarrollar mi negocio. Entonces, todos estos gastos que voy a incurrir en mi etapa de planificación, los voy a agrupar en ese primer grupo. En el segundo grupo tenemos los gastos de constitución legal de la empresa. Son los gastos en los que incurro cuando registro mi negocio, saco licencias, seguros. En muchos casos hay que pagar la asesoría de un abogado o de un contador. Por ejemplo, si alguien me está ofreciendo un negocio que ya está constituido, pues va a haber un contrato de compra-venta de negocio. Entonces, yo debo de asesorarme con un abogado para que esas obligaciones que yo estoy adquiriendo al comprar ese negocio que ya está constituido no venga con deudas financieras o de pronto demandas o deudas a proveedores. En esos casos es muy importante una asesoría legal. Entonces, debo calcularlo también. El tercer grupo son los costos de las instalaciones. Si yo voy a hacer mi negocio en un local, debo adecuar ese local acorde a mi negocio. Muchas veces cuando vamos a rentar un local comercial, a veces los entregan incluso sin piso, sin techo, o había un negocio diferente funcionando al que yo voy a colocar, debo adecuarlo y eso tiene unos costos. Entonces yo voy planificando esos costos. Allí coloco también los depósitos de arrendamiento y la señalización de ese local. Si yo estoy planeando trabajar desde mi casa, pues esos costos de instalaciones, los escritorios, el computador que voy a utilizar en mi casa, todo lo voy a colocar ahí. En los siguientes grupos de cuentas tenemos en cuarto lugar los activos fijos. ¿Qué son los activos fijos? Son esos bienes fijos de la empresa o del negocio que contemplan la maquinaria y equipos, los equipos de oficinas. Hay personas que al iniciar su negocio compran ya un local, entonces eso es un activo fijo de la empresa. Los muebles que utilizamos en ese lugar son activos fijos. Los vehículos, en caso de que mi negocio incluya la compra de un vehículo. En la quinta categoría tenemos los costos y gastos operativos. ¿Y qué es esto de costos y gastos operativos? Pues son todos los gastos en los que yo incurro, tanto fijos como variables, para que mi negocio funcione. Entonces tenemos los gastos fijos, son los que no varían de mes a mes. Por ejemplo, la renta, los servicios públicos, el pago de salarios, el pago de los impuestos a los salarios, que aquí se llama payroll taxes, el pago de seguros, costos de financiamiento. Si yo adquirí un crédito, pues entonces va a haber unos intereses y sí o sí yo debo pagar esos intereses cada mes. Y los gastos variables generalmente son los que están asociados al producto, que varían de acuerdo a las cantidades que yo venda cada mes. Un ejemplo, si yo tengo un producto que me cuesta $100 y vendo 5 unidades, pues mi costo va a ser 500. Pero si el siguiente mes yo vendo 10 unidades, mi costo va a ser $1,000. Entonces vemos que esos costos van variando de mes a mes dependiendo del volumen de ventas que yo haga. Por eso se llaman variables y van asociados directamente a ese producto y servicio. ¿Qué me puede afectar a mí, mi producto o mi servicio? Pues las materias primas, de pronto gastos de envío, comisiones a vendedores, publicidad. Todo eso lo vamos a colocar en gastos variables. Y nuestro último grupo de cuentas es las que vamos a utilizar para el flujo de caja, que son los ingresos y los egresos. Los ingresos es todo lo que yo recibo por motivo de las ventas, ya sea venta de producto o de servicio. Y los egresos son todos mis costos y gastos.
¿Y cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Pues el costo es el que va asociado directamente al producto y los gastos son de operar. ¿Cómo lo entendemos? Por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa, entonces yo compro unas chaquetas para vender y esas chaquetas me cuestan $30 cada una. Ese es mi costo. ¿Y cuáles son mis gastos? Pues yo debo pagar un local comercial, debo pagar unos empleados, esos son los gastos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir y vamos a tomar un ejemplo ficticio. Recuerden que toda idea de negocio es totalmente diferente, así estemos pensando en el mismo producto. La forma como yo conciba mi negocio va a hacer que los números míos sean diferentes al de mi vecino que seguramente venda lo mismo. Entonces tengo aquí un ejemplo que es ficticio, es una persona que es experta en decoración de pasteles. Y esta persona tenía muchos pedidos de pasteles y decidió formalizar su negocio y hacer ya una empresa organizada. Pero esta persona no quiere hacer los pasteles como tal, solo se va a dedicar a la decoración. ¿Y por qué no va a hacer los pasteles? Porque no está económicamente preparada para montar una cocina comercial de uso permanente. Entonces, estas son las políticas de esta persona, como pensó su negocio, es que va a ser la decoración de tortas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de presupuesto inicial para esta persona que va a hacer su decoración de tortas. Esta persona en su etapa de planificación estuvo dando algunas muestras y le costaron $100, entonces lo coloca en ese rubro o en esa categoría de planificación, las muestras que fueron $100. En gastos de constitución, esta persona gastó $1,700 debido a que registró el negocio, sacó unas licencias, unos permisos y contrató una persona que le creara un logo, que le diera una identidad a su marca y que le creara unas redes sociales. Eso fue en su etapa de constitución. Gastó $1,200 en activos fijos. ¿Cuáles fueron esos activos? Pues ella compró unas batidoras, compró unas herramientas de cocina necesarias para preparar sus masas que utiliza para la decoración. En gastos fijos, esta persona pues no va a operar desde su casa, sino que ella consiguió una cocina comercial que le rentan por horas. En ese momento hay muchas incubadoras de negocios que dan ese servicio. Y la ventaja para ella es que esta incubadora o cocina comercial ya tiene todas las licencias y todos los seguros y permisos que debe tener un restaurante o un sitio donde se manipulan alimentos. También le dan servicio de renta de refrigerador, almacenamiento de sus implementos. Ella se puso un salario y su remuneración son $2,000 y va a invertir en publicidad cada mes de $100. Por eso ya lo puso dentro de sus gastos fijos, publicidad y mercadeo. Y más adelante en la presentación que va a hacer Kelly, vamos a ver por qué es tan importante esto de la publicidad y del mercadeo. Adicionalmente, esta persona va a gastar en redes $100, sí va a tener unos gastos de insumos para la decoración de sus pasteles. Esto de insumos son las harinas, el azúcar, las anilinas, todo lo que ella usa para hacer sus pasteles de $600. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, y que son cifras ficticias, de acuerdo a cómo esta persona pensó su negocio, ella para empezar el día 1 necesita $6,500. ¿Qué es lo importante de hacer este presupuesto inicial? Aquí la persona puede pensar, ok, yo tengo todo el dinero para empezar, tengo los $6,500 o voy a necesitar un préstamo de un banco. Adicionalmente, la persona puede analizar, seguramente estoy gastando mucho en insumos y yo puedo recurrir a otro sitio donde los pueda comprar más económicos y ahorrar en este punto. O sea, puede analizarlo desde diferentes perspectivas.
Un momento, por favor. Ok, ahora vamos a hablar del punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio o punto muerto? Es un concepto de contabilidad que determina cuál es el nivel de ventas preciso para cubrir los costos totales de una empresa. En otras palabras, ese es ese equilibrio entre los ingresos y los egresos. Es donde no gano ni pierdo. Es donde lo que yo vendo cubre exactamente todos los gastos de mi empresa. Y para calcular el punto de equilibrio hay una fórmula, que son los costos fijos dividido el precio de venta menos los costos variables. Entonces, en nuestro ejemplo anterior ya calculamos los costos fijos, los vimos ahí, donde la persona tiene muy claro que va a gastar en rentas, en salarios, en publicidad, pero no tenemos el precio de venta de estos pasteles, ni tenemos el costo variable. Entonces, los vamos a calcular. Pero, ¿cómo calcular el precio de venta? Pues bien, hay una fijación estratégica de precios y es, uno, pensando en el cliente, establecer el precio según el valor que los clientes dan al producto. Muchas veces vemos cómo ciertos productos le ponen un precio de venta de, en lugar de que sea $10, le ponen $9.99 para que sea más atractivo para el cliente. O dicen, vamos a vender este producto con un bono, con un regalo. Esto es pensando en ese cliente. Otra forma es pensando en la competencia. Entonces, decimos el precio es comparable al precio de la competencia. ¿Qué hacemos? Vamos al mercado y averiguamos ese producto o servicio que yo estoy ofreciendo, cuánto cobran mis competidores por él. Entonces yo pienso, ok, yo voy a darlo un poquito más bajo porque estoy en mi etapa inicial y necesito capturar clientes, necesito que me conozcan. Y esa es una forma de calcularlo pensando en la competencia. Pero otra forma es el precio matemático. Y este es el que más me gusta y es el que más recomiendo porque es establecer el precio añadiendo un porcentaje ya especificado o multiplicador al costo del producto o servicio. Es muy importante calcular todos los costos para luego yo determinar cuál va a ser ese porcentaje o esa ganancia que yo voy a tener sobre ese producto o servicio. Hay algunas industrias en que el precio ya está estipulado y ya ellos tienen unos factores y dicen, este producto se vende costo por 3. Y son industrias que ya están así organizadas, entonces lo hacen de esa manera. Ahora vamos a hablar cómo calcular para este ejemplo que les dimos el precio y qué tener en cuenta para cuando vamos a calcular un precio de venta. Pues bien, uno, debe cubrir los costos totales del producto. Y dos, me debe garantizar una ganancia o beneficio. ¿Qué debo de tener en cuenta para esto? Pues bien, el carácter único y especial de su producto hace una diferencia. Entonces, en el ejemplo que les mostraba, donde esta persona hace estas tortas tan especiales, eso es algo único y ella puede cobrar más por ese servicio porque es único. También debemos de tener en cuenta el precio del mercado, saber qué están cobrando nuestros competidores y estar en el mismo margen de precios. Debo pensar en mis metas personales. ¿Por qué? Cuando estamos pensando en emprender tenemos unas metas. Seguramente una meta puede ser alcanzar una libertad financiera, una meta puede ser generar empleo, crecer, ayudar a las familias, que los familiares vengan y trabajen en esta empresa. Pues bien, todas esas metas que usted se haya planteado cuando está pensando en su idea de negocio, me afectan también el precio. Debe de incluir su estrategia de mercadeo. Y más adelante Kelly nos va a explicar acerca de esa estrategia de mercadeo, porque desarrollar una estrategia de mercadeo cuesta y eso lo debe asumir ese precio de venta. Si yo voy a dar un regalo por la venta de un producto a quien lo compre, va incluido ese costo de ese regalo en ese precio. Adicionalmente, la cantidad que sus clientes pagarán. Siempre muy realistas en si el precio que yo estoy colocando, las personas están dispuestas a pagarlo.
Y tenemos aquí, en el caso hipotético ficticio que hicimos de la repostería artesanal Pasteles Pepita, entonces resulta que, como les comenté, esta persona no va a hacer el pastel. Ella lo va a comprar a una panadería sin decoración y la panadería le cobra $100. Ella va a gastar en insumos, dijimos que era la harina, el azúcar, los colorantes, el soporte que ustedes ven en la base del pastel, y eso le cuesta $25. Y también va a gastar $50 en el transporte. Estos costos directos para hacer este pastel, para presentarlo a su cliente final, le cuesta a ella $175. Entonces aquí tenemos una pregunta para todos. Vamos a preguntar cuál es el precio de venta si desea tener una ganancia del 50% sobre el precio de venta. Entonces, A, quienes digan que es $102, B, quienes digan 225, C, 350 y D, ninguna de las anteriores. Entonces vamos a dar unos minutos para que, no unos minutos, unos segundos, 10 segundos para que por favor contesten esta pregunta. Y vamos a esperar los resultados de esta encuesta. Bueno, ahí muy contenta que muchos dijeron 350, el 50% dijo que 350 y esa es la respuesta, 350. Muchas veces se comete el error de que cuando decimos vamos a ganar el 50% sobre el precio de venta, lo que hacen las personas es cogerle el costo y sumarle un 50%, y eso es incorrecto. Cuando queremos ganar el 50% en el precio de venta, como lo muestra el gráfico, significa que el 50% me representa los costos, en este caso son $175, y el otro 50% es mi ganancia, que son $175. Es igual. Entonces, en este caso, para este pastel, el precio de venta son $350. Conociendo ya nuestro precio de venta, y que ya tenemos los costos directos de este pastel, entonces vamos a calcular el punto de equilibrio. Y por favor, todos muy concentrados en este momento. ¿Cómo vamos a calcular el punto de equilibrio? Pues vamos a aplicar la fórmula. La fórmula nos dice que es el costo fijo. En nuestro ejemplo, el costo fijo son $2,800. El precio de venta menos los costos. Mi precio de venta fue 350 menos el costo 175. Eso me da 2,800 dividido 175. Y yo tengo aquí un resultado que dice que son 16. ¿Qué significa esos 16? 16 son 16 pasteles que esta persona deberá vender cada mes para cubrir todos los gastos que tiene. En términos de venta, 16 pasteles multiplicado por $350 que vale cada pastel me da 5,600. Seguramente ella venda pasteles de diferentes tamaños, de diferentes precios, pero lo interesante es que no importa si usted vendió un pastel de otro precio, de un precio más alto o más bajo, la meta son $1,500 en ventas. Y ella lo puede calcular así porque ella basó su precio en un porcentaje. Por eso me gusta mucho más en porcentaje porque es más eficiente. Nuestra meta realmente no es llegar a punto de equilibrio, porque en el punto de equilibrio lo único que estoy haciendo es que lo que vendí es igual a lo que gasté. La meta es que siempre estemos por encima del punto de equilibrio, que es lo que me va a garantizar las utilidades. ¿Ok? Las ganancias. Y ahora vamos a hablar acerca del flujo de caja. Y vamos a estar haciendo un flujo de caja presupuestado, o sea, proyectado. ¿Y qué es un flujo de caja? Es el saldo del efectivo recibido menos el efectivo pagado durante un periodo de tiempo. Es el resultado del efectivo que ingresa al negocio menos el efectivo que egresa o que sale de este. ¿Cómo interpretamos esto del flujo de caja? Es, en otras palabras, cómo se mueve su dinero dentro de su empresa. O sea, cuánto me entra por ventas y cuánto sale por gastos.
y lo relacionamos muy fácil como a una caja registradora, donde yo digo, yo empiezo el día con una base, con un dinero, empiezo a vender, empieza a entrar dinero. Durante el día tengo que hacer pagos, hago mis pagos y al final, ¿cuánto tengo? Eso es lo que me interpreta el flujo de caja. Y en este ejemplo tenemos un flujo de caja operativo. En el ejemplo que les coloqué de la persona que hace los pasteles, ella tenía un ahorro. Este ahorro era de $7,000 y sus gastos iniciales habíamos visto que eran de $6,500. Pues bien, a ella le quedaron $500 ese día 1 que ella abrió, tenía $500 en su banco. Ella proyecta no vender 16 pasteles, sino vender 20 pasteles, porque ella está confiada, tiene los clientes suficientes para hacer 5 pasteles por semana. Eso le generan unas ventas de $7,000, donde dice ingresos, vemos ahí las ventas, los ingresos son las ventas. En la columna de enero son $7,000. Y más abajo empezamos a restar esos egresos que son los costos y gastos. Entonces a ella hacer los 20 pasteles son $3,500, o sea, la mitad de lo que le ingresa. Y empieza a cubrir los gastos que ella había proyectado de la renta de la cocina, los refrigeradores, su propia remuneración, publicidad y mercadeo. Al final, ella resta los 7,000 con los 6,300, eso da 700 más 500, 1,200. Ustedes ven que dice flujo de caja presupuestado $1,200, pues esos 1,200 es con lo que ella va a empezar el mes de enero. Y así se va calculando un flujo de caja a través del tiempo. Seguimos ingresando dinero, gastando y al final tenemos el saldo que nos da para el mes siguiente. ¿Por qué hacer un flujo de caja? El flujo de caja me permite a mí organizar mis pagos y nunca quedar mal con mis proveedores. Me permite desarrollar también la estrategia de venta. Por ejemplo, esta persona puede decir, yo voy a tomar mi orden de los pasteles, pero cuando yo tomo esa orden de un cliente voy a cobrar el 50%. Así ella asegura que está cobrando los costos del producto y cuando entrega su producto, pues cobra el otro 50%. Y al final, si yo proyecto muy bien mi flujo de caja, como vemos en este ejemplo, al final de enero ella ya tiene un acumulado de $5,750 y esto le sirve a ella para que ella proyecte de pronto la compra de otro equipo, proyecte ampliar su negocio en el tiempo, sea en el mediano o en el largo plazo, ampliarse o hacer algunos cambios. Por eso es importante el flujo de caja. Ahora vamos a hablar acerca del presupuesto de operaciones. ¿Qué es un presupuesto de operación? El presupuesto operativo es todo lo que su empresa necesita para funcionar a diario. Los presupuestos operativos incluyen los costos fijos y los variables. El presupuesto operativo también incluye una proyección de las ventas y siempre es recomendable que usted haga esta proyección a 6 meses y hasta 24 meses o dependiendo de la industria, a veces tenemos que hacer estos presupuestos incluso a 3 años o a 5 años. Y es muy interesante porque cuando hacemos el presupuesto podemos incluir que, un ejemplo, si yo tengo un producto que se vende más en el verano, pues en esa etapa me van a subir las ventas. Mónica, se perdió. Se perdió tu audio. Okay. Elizabeth, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok. Pues bien, Elizabeth, ¿me estás escuchando? Sí, señora, adelante. Ok, perfecto. Entonces, continuamos con el presupuesto operativo. En este presupuesto tenemos unos ingresos. Nuevamente pasamos las mismas cifras que ya habíamos proyectado.
La diferencia en este presupuesto es que nosotros vamos a definir cuáles van a ser las ganancias netas de mi negocio. Y aquí podemos ver que esta persona tiene unos ingresos de $7,000, empieza a generar unos gastos, tiene ahí sus gastos fijos y al final va a tener una ganancia neta de $700, pero es muy importante hacer la provisión de impuestos, proyectar cuánto va a pagar de impuestos sobre esas utilidades al final del año. Y cuando hacemos esto, en la última línea tenemos las ganancias presupuestadas después de impuestos. Es muy importante hacer este presupuesto operacional, proyectar los gastos que voy a tener, proyectar si mis ventas por una temporada pueden subir. En este ejemplo, la persona coloca que en abril ella va a aumentar sus ventas en un 10%, porque es una etapa en que viene la primavera y hay muchas bodas, entonces ella cree que va a poder vender más pasteles. Es muy importante hacer este tipo de reportes y jugar con las cifras, analizarlas en lo más realista posible. Y para finalizar, tengo unas recomendaciones. 1, hacer un presupuesto inicial es el primer paso en las finanzas de una empresa. Cuando haga su presupuesto inicial, sea muy detallado en el momento de pronosticar los gastos. Coloque lo más detallado, todos los gastos que usted crea que son necesarios dentro de su negocio. Sea como muy amplio en colocar todos esos gastos, pero sea muy realista en el momento de pronosticar sus ventas. No seamos muy emocionales en el momento de decir cuánto vamos a vender, sino con mucho realismo. También obtenga un software de contabilidad empresarial. Aquí en los Estados Unidos es muy fácil conseguir un programa que se llama QuickBooks, incluso lo venden en Staples. Estos softwares o programas son económicos y nos ayudan a ingresar estas cuentas y este programa nos va a generar todos estos reportes. Ahora, si su negocio es muy pequeño, usted lo puede hacer en un Excel. Lo puede hacer manualmente también, pero pues recomendable si puede usar una hoja de Excel y llevar sus cuentas ahí. Otra recomendación es abra una cuenta de cheques para su negocio. Nunca mezcle, así sea su negocio muy pequeño, no mezcle sus cuentas personales con las cuentas del negocio. Registre todas las ventas, haga un registro de absolutamente todas las ventas y en lo posible deposite todo el dinero generado por esas ventas, que al final usted pueda sumar sus ventas y que sea igual a los depósitos que hizo en su cuenta de negocio. Realice todos los pagos desde su cuenta de cheques. No mezcle, como les digo, sus cuentas personales y si es necesario que usted adquiera una tarjeta de crédito para el negocio, lo puede hacer, pero no use su tarjeta personal para hacer pagos de su negocio. Pague los gastos del negocio primero. Páguese a usted mismo, siempre colóquese un salario y haga una provisión de los impuestos. Bueno, estas son las recomendaciones que tengo y aquí hemos finalizado esta primera etapa del taller de hoy que tiene que ver con los presupuestos. Esperamos que haya sido muy útil esta información, que podamos, los que ya tienen un negocio, tengan un poco más claro cómo hacer un presupuesto para llevar su negocio al siguiente nivel. Y los que apenas tienen esa idea de negocio, que asienten, aterricen esa idea y puedan estudiar qué tan viable es esa idea de negocio. Entonces, Elizabeth, muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a ti, Mónica. Muchas gracias por esas recomendaciones muy buenas. Yo estoy segura que algunas de estas recomendaciones ustedes nunca las habían considerado o no se las habían enseñado. Y a lo largo de mi experiencia y de la experiencia de las panelistas en esta rama de emprendimiento, estas son recomendaciones que son estándar cuando se está dando asesoría empresarial a las personas. Y ahora, al final del taller, cuando vayamos a las preguntas y respuestas, les vamos a compartir algunos lugares respaldados por el gobierno que proveen esta asistencia y esta asesoría
gratuitamente para ayudarlo a usted a enfocar sus ideas, como decía Mónica, aterrizar sus ideas, sus números, sus pronósticos y de forma realista, detallada, pero también realista. Bueno, gracias nuevamente, Mónica. Y si estuvieron apuntando a la ligera, este webinar va a quedar también grabado. Eventualmente lo estaremos subiendo a nuestra página web y a nuestro canal de YouTube. Así que también estén pendientes porque pueden repasarlo y seguir tomando notas y ampliando en estos conceptos que se han compartido en el día de hoy. Bueno, y acuérdense de hacer sus preguntas escribiéndolas en la sección Q&A o preguntas y respuestas y al finalizar las estaremos repasando. Seguimos adelante con el siguiente tema acerca del plan que le va a generar las ventas que usted necesita para lograr el punto de equilibrio y generar ganancias de su negocio. Y ese es el plan de mercadeo. Además, nuestra presentadora, que ya está lista, Kelly Molina, nos va a compartir herramientas gratuitas para poder crear la marca de su negocio, de su producto o servicio. Entonces, los dejo con Kelly Molina. Adelante, Kelly, y bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Mónica, por toda la información que nos compartió y muchas gracias a todas las personas que se han conectado. La agenda para el resto de esta mañana es que les voy a estar compartiendo es qué es el marketing, qué es y para qué sirve el plan de mercadeo, 8 pasos para desarrollar un plan de mercadeo y por último finalizaremos con la imagen corporativa. También quiero compartirles que a veces, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en inglés se dice marketing, en el español mercadeo o mercadotecnia. Entonces, cuando escuchemos o veamos estos términos, se está refiriendo a lo mismo. ¿Qué es mercadeo? Es el conjunto de estrategias empleadas para la comercialización de un producto o servicio y para estimular su demanda. Entonces, con el marketing nos permite emplear estas estrategias para dar a conocer nuestro producto o servicio. ¿Qué es y para qué sirve un plan de mercadeo? Un plan de mercadeo es un documento estratégico que detalla las acciones y el paso a paso para alcanzar los objetivos establecidos. Básicamente, ese documento que me va a ayudar a identificar el paso a paso para llegar a esa meta, ese objetivo que yo tengo como empresa o como emprendedor. Y este documento nos ayuda a centrar nuestros esfuerzos para maximizar las ganancias de nuestro negocio, que fue también algo que tocó Mónica, definir claramente el producto o servicio ofrecido para identificar los clientes y los competidores. Adicional a esto, crear una estrategia para atraer nuevos clientes y retener los existentes. Entonces, para las personas que no saben, en marketing o en el mercadeo están las 4 P del marketing para que tengan una idea y sea más fácil de recordarlo, que es el producto que se refiere yo qué vendo, qué voy a ofrecer. El precio es cuánto está dispuesto a pagar el cliente o en cuánto lo voy a vender, en cuánto lo vende la competencia. El punto de venta es la locación física, o sea, virtual, donde yo voy a promocionar mi producto o servicio. Y la 4ª P es de promoción. ¿Cómo voy a dar a conocer mi producto o servicio? Estos son las características o los pasos que debe contener el plan de mercadeo, ese documento como tal. Entonces, la primera parte de este documento es el resumen ejecutivo, que para los que no asistieron al taller de hace 8 días que dictó la señora Elizabeth, ella explicó detalladamente qué es un resumen ejecutivo. Ese documento también tiene las metas, el tipo de negocio del servicio que usted va a vender, los clientes, la competencia, el producto o servicio ya en detalle, la estrategia de distribución, su estrategia de promoción, su estrategia de precios y el presupuesto de mercadeo.
Entonces les voy a compartir 8 pasos para desarrollar un plan simple de mercadeo y para hacerle la vida más fácil a todos ustedes. El primer paso es definir los objetivos del mercadeo. ¿Cuál va a ser mi meta? Entonces, una meta puede ser aumentar la percepción o el conocimiento que los clientes tienen del producto o servicio que yo voy a ofrecer. El otro objetivo por el cual puedo hacer este documento o esta estrategia es para incrementar las ventas y los ingresos en un porcentaje determinado o simplemente aumentar el número de clientes. Ya dependiendo de su negocio o su servicio, usted va a tener un objetivo diferente y ya más claro. Entonces, un ejemplo, al aumentar las ventas sería ponernos una meta de aumentar el 10% para el final del próximo año o para una temporada determinada. Otro ya más conciso puede ser vender 50 cajas o 60 cajas extras del producto X para vender el 10% de la producción directamente a los consumidores. ¿Y por qué directamente a los consumidores? Porque puede ser que su negocio sea directamente al cliente final o sea a otros negocios, que es como la venta mayorista. Y la otra sería un objetivo, participar en una feria comercial. Un consejo es siempre tratar de minimizar los objetivos en este documento. Máximo 4, pueden ser de 2, puede tener 2 objetivos, pero entre menos objetivos tenga, va a ser mejor y usted va a poder realizar todo este proceso de estrategia y de analizar basado en el objetivo que usted tiene, si se tiene un objetivo claro y no muchos, porque si tenemos muchos objetivos, pues no vamos a saber cómo hacia dónde enfocar nuestra fuerza o nuestra concentración. El segundo paso es muy importante, es definir las características demográficas del cliente objetivo. ¿Quién es ese cliente objetivo? Muchas personas también lo llaman como el cliente ideal, pero hay que ser realista a la hora de saber a quién yo le quiero vender mi producto. Entonces, el cliente objetivo es yo a quién le quiero vender ese producto. Y para ello, tenemos que tener en cuenta la educación de la persona, si son personas que tienen universidad o no, y también es muy importante la nacionalidad. Si es un producto que yo lo voy a vender únicamente al mercado hispano y más específico aún, si va dirigido a los colombianos o a los peruanos o a los chilenos o a los de Canadá, es muy importante saber a quién, o sea, la nacionalidad de mi cliente. También la edad. Es muy importante saber los rangos de la edad, si es gente joven, gente adulta. Muy importante también saber el género o sexo de la persona. La ubicación geográfica, ¿dónde está mi cliente? ¿Está en Colombia? ¿Está en Estados Unidos? ¿En qué parte? ¿En Nueva York? ¿En la área triestatal? ¿O está en Florida? Y también el ingreso familiar, en inglés se dice el income, que es cuánto gana la familia, el ingreso, el dinero que tiene esta familia. Y el tamaño de familia también es muy importante. Si es una familia solamente 2 personas, no tienen hijos, tienen 4 hijos. Y con todas estas características, nosotros vamos a poder identificar nuestro cliente y cómo hablarle, qué estrategias, porque si el tamaño de la familia es, un ejemplo, 4, tienen 2 niños, entonces yo sé que a mi cliente está interesado en temas de niños, de educación. En cambio, si son solteros, yo sé que de pronto les va a gustar tienen otros tipos de intereses, de pronto viajar o salir a comer. Entonces es muy importante tener todas estas características claras e identificadas. El tercer paso es identificar la competencia. En inglés se llama a este proceso el benchmarking. Entonces hay 2 tipos de competencia. La competencia indirecta y la competencia directa y la competencia indirecta. En la competencia directa nos referimos a todos los negocios que venden los
productos o servicios que yo vendo, ¿cierto? Lo que yo ofrezco. Dos ejemplos de esto son Burger King y Wendy's. Son dos, como ustedes pueden conocer, Burger King y Wendy's están en la industria de comida rápida. Entonces, ambos venden hamburguesas, ambos venden y tienen estrategias similares, ¿cierto? Otro ejemplo es Reebok y Nike, que venden zapatos y ropa deportiva. Entonces, es muy importante yo conocer yo a quién me estoy enfrentando o con quién más tengo que competir en mi misma industria, en mi misma rama. La otra competencia es la indirecta, ¿cierto? Que también son negocios que venden productos y servicios diferentes que satisfacen la misma necesidad del producto que yo estoy ofreciendo, del servicio que estoy ofreciendo. Entonces, dos ejemplos. Uno de ellos son los campamentos de verano. Entonces, acá en Estados Unidos, en verano, los niños ya salen a vacaciones, a sus escuelas, y hay unos campamentos o unos talleres de verano que a veces los padres que trabajan pues tienen que enviar a sus niños para ellos poder seguir cumpliendo sus necesidades o simplemente quieren que ellos estén activos haciendo actividades diferentes. Entonces, estos campamentos de verano compiten indirectamente con los dueños de guarderías infantiles. ¿Por qué? Entonces, los papás tienen esa opción de enviar a su niño a un campamento de verano que va a ser 1 mes, 2 meses, dependiendo del programa que ofrezca, o simplemente lo pongo en una guardería. La otra opción, el otro ejemplo es las tiendas de donuts, ¿cierto? Las rosquillas dulces. Estas compiten indirectamente con las tiendas de los bagels. Para los que no sepan o no conozcan qué es un bagel es una rosquilla salada, ¿cierto? Es como es un pan y es durito, entonces la ponen en el tostador, pero es salado. Entonces, ¿por qué esto compite? Entonces, yo tengo que atraer a ese cliente que en su desayuno quizás tiene la opción de comer algo dulce o algo salado. Entonces, tengo que tener en cuenta también a esa competencia para poder ganarme yo esa venta y convencer a mi cliente, a esa persona que me compre a mí y no a la competencia. El cuarto paso es describir su producto o servicio. Entonces, es muy importante definir qué beneficios ofrece mi producto, ¿cierto? Entonces, hay 2 clases de beneficios, los funcionales y los emocionales. Entonces, lo funcional es lo que hace. Si es algo que se pueda ver, es algo tangible y palpable. Por ejemplo, la funcionalidad de este lapicero es que yo lo puedo ver que es azul, que quizá acá tiene esta parte de la punta, tiene una almohadilla, entonces aparte de escribir, yo voy a poder tocar superficies como decir un computador que sea táctil o mi laptop o el celular, ¿cierto? Es algo tangible, algo funcional. Y los otros beneficios es el emocional. ¿Qué va a sentir mi cliente cuando use mi producto? En este caso, ¿qué voy a sentir yo al usar este lapicero? Me voy a sentir cool, me voy a sentir chévere porque es un lapicero moderno. Entonces, ese es el beneficio emocional. ¿Cómo se siente mi cliente con mi producto? La sensación que despierta. También, cuáles son algunas de las características especiales del producto o servicio desde el punto de vista del cliente. Yo lo puedo ver, sí, las características, pero también tengo que saber cómo mi cliente me percibe a mí y cómo percibe mi producto. Entonces, por eso es muy importante tener esa descripción clara y hacer todos estos ejercicios. El quinto paso es el lugar. Es la estrategia de distribución, ¿cierto? Entonces, es muy importante saber si mi producto va a ser únicamente físico en una tienda o si lo voy a vender online o voy a tener las 2 opciones. Si, por ejemplo, mi negocio va a ser local, si yo puedo dar la opción de que mi cliente pague online y venga y recoja a mi punto de venta, ¿cierto? Entonces, y también es importante, teniendo eso en cuenta, es muy importante tener los términos de geografía, ¿cierto? Si va a ser local
en mi misma ciudad, o si va a ser estatal. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, si solamente lo voy a vender en el estado de Nueva York y la Florida, o en todos los estados, si mi producto va a estar disponible en todos los estados, o solamente va a ser nacional aquí en Estados Unidos, o si también lo voy a vender en Colombia, en México y en otros países de Latinoamérica o en Europa. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tan amplia es la distribución del producto? Otro factor es si se va a vender directo al consumidor, como le mencionaba anteriormente, si es ese mercadeo directo. Si yo soy el fabricante o soy la persona que lo hago o lo revendo, si lo voy a vender al consumidor final, o si va a ser a otros negocios, ¿cierto? O en alguno de los siguientes, como entrega a domicilio, en un mercado de granjeros, que en inglés es el farmer market, o cuando van los campesinos a vender como en las plazas de mercado, o si va a ser ordenar por correo electrónico, por internet, o acá también se usa mucho usted hace su producto y usted lo puede recoger, o una venta en una caseta o en los centros comerciales, si va a ser en una burbuja o si va a ser al lado de la carretera. Ya ustedes tienen que definir ese punto, ¿cierto? O si va a ser desde su casa. Otra es, un consejo es que dependiendo de cómo planee distribuir el producto que usted va a ofrecer, debe tener en cuenta el empaque, ¿cierto? Si es un producto, entonces, ¿cómo va a ser mi empaque? Porque las dos funciones de un empaque es proteger mi producto. Si lo voy a enviar por correo, entonces tengo que asegurarme que mi empaque no va a proteger el producto, y también para promocionar el producto. Si yo recibo un ejemplo, si estoy vendiendo collares o estoy vendiendo ropa en internet, entonces yo cuando envío ese producto tiene que ser un empaque bonito, llamativo y que también proteja lo que va allí adentro, porque para promocionar el producto, porque ahorita ustedes, como muchos saben, las redes sociales ha tomado un auge impresionante, ha tomado mucha fuerza y por allí se promocionan mucho. Entonces hay que tener como que el producto sea llamativo para causar que mi cliente le tome la foto, lo postee en su red social, sea en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, y allí me taguen o me hagan publicidad. Entonces hay que tener esto muy en cuenta para sacar el mejor provecho. El sexto paso es decidir las estrategias de promoción. Entonces, la promoción es cómo hacer que la gente conozca acerca del producto o el servicio que yo tengo. Entonces, es todo ese conjunto de actividades y los medios usados para comunicar valor al cliente o al posible comprador. Entonces, ¿cómo convenceré a los clientes que compren mi producto o servicio? Entonces, más adelante vamos a hablar sobre la marca, pero en este me quiero enfocar en las herramientas y en las aplicaciones. ¿Cómo voy a dar yo a conocer mi producto? Entonces, las redes sociales y todo online ahorita tiene mucha relevancia. Como todos sabemos, ahorita por el COVID, por esta pandemia, a muchos negocios, muchas empresas se vieron forzados a vender por internet. Antes de pronto la gente no tenía esa cultura o le daba temor o no quiero vender por internet. Incluso Elizabeth en el taller pasado de hace 8 días, ella da un ejemplo de los mercados, del mercado del supermercado, que antes era un lujo pedir el domicilio de las verduras o de la carne o de mis suplementos para mi hogar. Online, eso era un lujo. Ahorita es una necesidad porque las personas tienen temor de salir, entonces se les hace más fácil ordenar online y les llega a su casa, compran en el supermercado local y les llegan a su casa. Entonces, eso es muy importante, tener presencia online. Entonces, el uso de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp para negocios es muy importante. Entonces, lo que es Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, siempre va a salir una red nueva, hay que estar actualizando. Como ya sé cuál va a ser mi cliente,
¿cierto? El cliente objetivo. Entonces yo ya debo conocer, ok, si es joven, por ahí de 15 años a 27, yo sé que mi cliente, mi audiencia va a estar en Instagram, ¿cierto? Entonces ustedes también deben de investigar basado en ese cliente ideal, en el cliente objetivo que tengan, en qué red social está su cliente para usted poder promover su negocio en esa red. Porque si mi cliente está en Instagram y no está en Twitter o no está en Facebook, pues no va a tener mucha relevancia para mí postear y promocionar en esa red. El WhatsApp para negocios es una herramienta gratuita. Les recomiendo que lo utilicen. Más que todo es como para el mercado hispano, porque el mercado anglo, muchas veces uno les pregunta que si usan WhatsApp y no saben qué es. Entonces es muy importante identificar en dónde está el cliente. Entonces, si su negocio, su target es el mercado hispano, sabemos que la mayoría, el 80% usa WhatsApp. Entonces WhatsApp sacó la aplicación para negocios. Ustedes simplemente van a su App Store o si tienen Android al Google Store y descargan la aplicación WhatsApp Business, WhatsApp Negocios, es gratis y ustedes allí pueden poner el catálogo de sus productos, pueden poner su horario, su página web, una descripción breve, así como vemos acá en la pantalla, de su negocio. Entonces, usted puede tener ahí sus contactos, los contactos de su cliente y puede crear los clientes por categoría. Si una persona le escribe que quiere una cotización, entonces usted puede crear una categoría, por ejemplo, pendiente de enviar cotización o pagó o ya atendido. Entonces usted va ordenadamente va a poder atender a su clientela y no cuesta, es gratis. También es muy importante tener una página web. Muchas veces las personas no lo hacen porque creen que es costoso o no encuentran la manera de hacerlo. Hay herramientas también ya con unas plantillas de páginas web donde usted simplemente ingresa la información, su logo, su misión, la visión, los valores de su marca, sus productos, y una de esas herramientas se llama Wix. A veces también ellos dan su versión gratuita, no tiene de pronto muchas características y funciones que a la versión paga. Entonces ya ustedes también deben de tener esto en cuenta para incluirlo en el presupuesto que Mónica nos enseñó. Y la otra también, otra forma de promover mi producto es por email marketing, que es enviar promoción o tips. Ya usted ingenia qué información usted le quiere hacer llegar a su cliente a través de un correo electrónico. Entonces hay otra herramienta gratuita que se llama MailChimp. Hay muchas otras más, pero esta es como la más sencilla cuando el negocio todavía es muy pequeño o usted quiere explorar esas opciones. Esa es una herramienta que yo recomiendo. Entonces, aparte de esto, porque también es muy importante el email marketing, porque no nos podemos enfocar únicamente en vender en Instagram o vender en las redes sociales X o Y. No sé si ustedes últimamente escucharon el caso de TikTok acá en Estados Unidos, donde iban a cerrar la plataforma. Entonces, todas las personas generadoras de contenido en esta red social estaban preocupadas porque sus ingresos y solamente tenían ahí su clientela, por decir sus seguidores, en esa red social. Entonces, ¿qué pasaba si TikTok cerraba? Pues no quedaban con información de sus seguidores. Entonces, por eso a la hora que ustedes tengan en cuenta esa estrategia de promoción, deben de mezclar, ok, tengo que estar en redes sociales, pero entonces, por ejemplo, de Instagram, yo los llevo a mi WhatsApp. Y en el WhatsApp, entonces les pido el correo electrónico para confirmar la orden. Y entonces ya de ahí por MailChimp les envío promociones. Entonces ya sea cual sea la red social, usted simplemente tiene su base de datos y a la red social de moda que esté, usted les va a llegar. Entonces eso es muy importante. El séptimo paso es desarrollar una estrategia de precios, ¿cierto? Este es un poco diferente a lo que Mónica ahorita nos habló.
Esa es más como la estrategia. Entonces, hay 3 estrategias de precios. La primera es la estrategia de precio orientado al costo. ¿Eso qué quiere decir? Se refiere a fijar el precio a un cierto porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo hago la torta y la torta cuesta $30 en hacerla, entonces yo voy a aumentarle un porcentaje y ya pues basado en ese porcentaje ya sé en cuánto la voy a vender. Simplemente agregándole un precio, como Mónica explicó, la ganancia va a ser el 50%. Entonces, ahí ustedes ya tienen la fórmula y simplemente cambian el porcentaje si es que quieren usar esta estrategia. La otra estrategia es de precio flexible, que se refiere a variar el precio de acuerdo al comprador o época del año. Es un precio estacional. Entonces, si yo tengo una venta de helados y yo sé que mis ventas suben o mi mejor época de venta es el verano o en temporada cálida, entonces para no cerrar en invierno, entonces de pronto en invierno o saco otro producto o el que tengo le hago una promoción o le hago un descuento. Entonces eso únicamente va a ser por invierno. Entonces solamente estacional por un periodo de tiempo. La otra estrategia es de precio relativo, que es simplemente fijar el precio es simplemente fijar el precio del producto por encima, debajo o igual al precio del mercado. Si yo tengo la torta, entonces yo sé que yo la quiero vender en $50, entonces yo voy y miro en cuánto la vende mi competencia o una persona que yo tenga como ejemplo a seguir, que me guste su marca, entonces voy y la compro, la pruebo y ok, ella la vende en $60, pero pues yo todavía no la puedo vender en 60, pero entonces también, entonces yo ya ahí decido si la vendo a un precio más bajo, igual a ella o incluso más alto. Entonces, para yo vender el precio por encima del producto del mercado, tengo que tener ese factor diferenciador, ¿cierto? Entonces, tengo que saber que yo tengo, qué extra yo le voy a ofrecer a mi cliente. Entonces, si va a ser en el empaque o cómo voy a diferenciarme para poder cobrar sobre el precio regular del mercado. El paso 8 es el presupuesto del mercado. Entonces, debido a que los recursos no son ilimitados, es bueno estimar cuánto tiempo y dinero se debe asignar a las actividades de mercadeo, que por lo general la gente ignora o no les presta la mayor importancia y relevancia a su negocio. Entonces, un consejo es siempre intente estimar o calcular cuánto le costaría la estrategia de mercadeo que usted quiere usar y esa va ligada al objetivo que queremos hacer. Si el objetivo es promocionar nuestros productos o ir a un evento empresarial donde voy a dar a conocer mi producto, entonces tengo que tener en cuenta el costo de viaje, si va a ser en otra ciudad, los materiales de mercadeo, los folletos o la información impresa que voy a repartir, la renta de la caseta o del lugar donde yo voy a estar, o si el objetivo es promocionar en redes sociales, hacerlo digital, entonces tengo que tener en cuenta las pautas o anuncios que yo voy a pagar en la red social o si voy a contratar a alguien que me va a manejar las redes sociales, quien me va a generar el contenido y va a planificar. Entonces, siempre es muy importante tener ese presupuesto. Mónica, con el ejemplo que ella nos dio, fueron $100 mensuales. Ya ustedes analizan cuánto desean ponerle a este presupuesto. Entonces, ya vamos finalizando esta primera parte del documento del plan de mercadeo. Entonces, para resumirles, deben de tener en cuenta el resumen ejecutivo, acuérdense de tener las metas, objetivos, ideal 2, 1, no más de 4, su tipo de negocio, sus clientes, la competencia, identificar su producto o servicio, cómo lo vamos a distribuir, qué estrategia de promoción vamos a utilizar o qué estrategia de precios vamos a usar y el presupuesto de mercadeo.
Ahorita en la segunda parte de la presentación vamos a hablar de la marca empresarial, del branding también le llaman, o la imagen, ¿cierto? Cómo crear esa marca empresarial. Entonces, más allá de crear la marca, del branding, son muchos pasos que son como, tenemos que identificar la misión, la visión de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, los valores de nuestro negocio, sí, porque hoy en día es muy importante el valor social de nuestra empresa, de nuestra empresa. Entonces, pero hoy nos vamos a enfocar más en lo visual, lo que es el color, la tipografía que voy a usar, el logo y el eslogan. Entonces, porque con esto yo, o sea, tengo que tener en cuenta esto para poder tener esa imagen y tengo que hacerme esta pregunta cuando vaya a hacer esta parte, es qué imagen quiero proyectar yo como empresa, ¿cierto? Como los productos que voy a vender bajo mi marca, cómo quiero que me vean a mí, si quiero ser una empresa que inspire, que se preocupa por la naturaleza, por ser orgánica, o si quiero que sea una empresa con una imagen seria, o si quiero ser una empresa jovial. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y lo primero es el color. Entonces, muchas veces uno ve, porque un logo simplemente un color, otros porque en sus logos tienen muchos colores. Entonces, hay algo que se llama la psicología del color y con los colores expresamos sentimientos. Entonces, por ejemplo, los colores cálidos como el amarillo, eso quiere decir o refleja optimismo, algo que es claro. Y una de estas de las empresas, como pueden ver acá, en este sector de amarillo, quieren ser optimistas, quieren reflejar ese optimismo, y para muchas es el McDonald's, por ejemplo, DHL, Mercado Libre. Entonces, ya si usted quiere que su empresa sea amigable, jovial, seguro, pero transparente también, tenemos el color naranja. Entonces, acá vemos todas estas marcas. Por ejemplo, Amazon está entre esa categoría. Ahorita el color rojo, que es un color como atrevido, emocionante, de fuerza, alerta también, joven. Tenemos a Kellogg's, a Nintendo, a Coca-Cola, tenemos a Lego, y ahí ustedes pueden ver todas las marcas y pueden pensar también, si tiene sentido de por qué ese color, ellos manejan ese color, porque es lo que ellos quieren, es la imagen que ellos quieren proyectar y cómo quieren hacer sentir a su cliente. El color lila morado es del color de la creatividad, de imaginativo. Y entonces acá podemos ver Barbie, que es como fucsia también. Tenemos aquí Taco Bell y todas estas empresas. En el color azul es un color que da confianza, ¿cierto? Pero de la misma vez seguridad y fuerza. Acá en Nueva York el uniforme de la policía es de color azul. Entonces podemos ver que la policía quiere transmitir ese mensaje. Y acá en empresas vemos como American Express tiene ese color, siendo una empresa en la industria financiera, tiene ese color y ellos lo que quieren es transmitir esa confianza a su cliente. El color verde común, ese sí es muy común y siempre muy relativo, es orgánico o de salud, que es saludable, pacífico, de crecer por la naturaleza. Entonces vemos como Whole Foods, Animal Planet y estas otras empresas que aunque no sean tan saludables, por ejemplo Monster Inc., su logo es verde porque quiere proyectar eso. Entonces, en Whole Foods es un mercado acá en Estados Unidos donde ellos dicen que venden todos sus productos orgánicos y de muy buena calidad. Entonces, tiene sentido el color. Y el color gris es un balance, es un color neutro, entonces simple. Vemos como Apple, que tiene uno de los mejores branding
o imagen en el mercado, como si su imagen es simple, tiene un balance, toda su imágenes, toda su proyección en sus redes sociales, en todo lo que ellos hacen, esa imagen es constante y pues tiene que ver también con el color que ellos han elegido. Y esos de acá tienen todos los colores como es Windows, Google, NBC, eBay y estas otras empresas. La tipografía, a la hora de nosotros crear el logo o de todos los folletos, sean impresos o sean las publicaciones en redes sociales, tenemos que tener una tipo de letra consistente. No es que en un folleto yo voy a usar estas letras, en otro, porque no va a haber esa identidad de marca. Y nosotros queremos ser constantes para poder estar en la mente de nuestro cliente y que las personas cuando vean estas, o sea, cuando hay consistencia en estas características, color, tipografía, y ahorita que vamos a ver el eslogan, la gente va empezando a identificar nuestra marca sin necesidad de tener el logo. Entonces, por eso hay que ser constantes. Entonces, otra herramienta que yo les recomiendo que la empiecen a utilizar es Canva. Aquí, como pueden ver, así se escribe C-A-N-V-A. Esa es una herramienta gratuita, también tiene su versión profesional que usted puede pagar, creo que son como $12 mensuales, donde les da muchos tipos de letras, o ustedes pueden descargar la letra y subirlas ahí a la plataforma de ellos. Si de pronto, ok, yo no soy diseñador gráfico, yo no sé qué color escoger para mi marca, no sé qué letras van una con la otra, cuáles se ven mejor, pues esta herramienta Canva les da las opciones dependiendo de la industria donde ustedes están. Un ejemplo, esta la saqué de la industria de venta de moda, de la sección de Canva. Entonces, ahí ellos sugieren estas. Y acá podemos ver cómo ya con su imagen, sus colores, queda esa publicidad o esa imagen que yo quiero crear y se ve bonito. Entonces, si yo uso esa misma tipografía en todo lo que yo voy a producir, en todo lo de mi marca, se va a ver bonito y va a crear esa identidad de marca constante. Entonces, acá en Canva también ellos le dan la opción donde dice el brand kit, como el kit de la marca, qué colores quedan bien. Entonces, como ya sabemos un poco de la psicología del color y que es muy importante tenerlo en cuenta, no es como que, ay, a mí me gusta el rosado, entonces le voy a poner a mi marca, a mi logo rosado. No, hay que tomar el tiempo de escoger los colores que yo quiero usar. Entonces, ellos acá también les dan las combinaciones que van bien, que usted puede tener, y también las letras, ¿cierto? ¿Qué tipo de tipografía le queda bien? Siempre recomiendan no usar más de 3 letras diferentes. Entonces, como ustedes pueden tener las 3 letras que ustedes siempre van a usar en todas sus folletos y en todas las publicaciones que van a hacer. Ahorita el logo es supremamente importante. No tiene que ser obvio. Si usted vende helados, no tiene que ser el logo de helados. O si usted es maquilladora, no tiene que tener la brocha del maquillaje. No, simplemente puede ser su nombre, como tenemos acá el ejemplo de Coca-Cola, o salirnos como de la zona de confort y tratar cosas diferentes, que no sea obvio. Y original. Por ejemplo, Starbucks ellos venden café, ¿cierto? Y en su logo tienen a una sirena con café, no tiene nada que ver. Y acá no dice Starbucks, pero ya viendo su logo sabemos que se refiere a Starbucks. Y también Pepsi es una empresa que vende bebidas y su logo es una esfera. Entonces, los invito a que se salgan de su zona de confort, sean creativos. Si no pueden de pronto no tienen el dinero para contratar a un diseñador gráfico, con esas herramientas como Canva, ustedes pueden experimentar y pueden hay también plantillas y pueden usar. El eslogan. También el eslogan es muy importante porque el eslogan es esa frase de impacto con la que recordarán tu marca,
¿cierto? ¿Cómo me van a recordar también con esta frase? Entonces, un ejemplo que les quise traer fue de Coca-Cola. En 1910, Coca-Cola quería proyectar diversión, ¿cierto? Una imagen de ser divertido. Entonces, el eslogan o la frase de impacto que ellos usaron fue: disfruta de un vaso de risa líquida, y siempre en todas sus imágenes ellos mostraban, era como la silueta de la botella, ¿cierto? En 1970, que era la época hippie, ellos querían proyectar el paz y amor, entonces el eslogan fue la chispa de la vida. En el 2000, que fue, ellos querían seguir con la felicidad, la diversión, pero más enfocándose a la felicidad, vinieron con el eslogan de destapa la felicidad. Entonces en el 2020, en época de pandemia, donde todo el mundo, muchas personas con depresión, no sabían qué hacer, ellos querían mostrar, o sea, sabían del cambio de lo que todos estamos viviendo a nivel mundial, y querían mostrarnos un cambio en nuestra forma de vivir para ser más felices. Y el eslogan de este año es más abiertos que nunca. Entonces acá está el eslogan de este año, y también ustedes, yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué creen que vende Coca-Cola? ¿Cierto? Uno dice, no, pues es una bebida, una soda, una gaseosa. No, Coca-Cola vende felicidad, y eso es lo que ellos muestran en todas sus propagandas, en su imagen. Eso es lo que proyectan. Ellos le venden felicidad porque con su producto se reúnen y pasan momentos agradables y felices. A continuación, les voy a presentar un video corto del eslogan de este año y de la propaganda y todo el marketing que ellos han hecho. Por favor, Sonia, ¿puedes poner el video? Un momento. ¿Quién dice que tengamos que volver a la normalidad? ¿Y si el cambio estuviera en nuestras manos? ¿Y si decidiéramos abrirnos y decir, nunca más diré que mi trabajo no es importante? ¿Y si dejo mis auriculares y escucho de verdad? ¿Y si me estoy perdiendo el brillo de tus ojos? ¿Y si sonrío más a menudo, viajo menos y lo disfruto más? ¿Y si aprendo repostería y a tocar la batería? ¿Y si bailo solamente para ti? Puede que así coja el ritmo antes. ¿Y si dejo de ser un extraño en mi casa? ¿Y si dejo de posponer mis sueños? ¿Y si estoy ahí cuando necesites un amigo? Diré sí, sí quiero y te quiero. Nunca olvidaré lo fuertes que somos cuando estamos unidos. Lo conseguiremos. Capearemos el temporal. Así que seamos abiertos, más abiertos que nunca. Muchas gracias, Sonia, por compartir el video. Entonces, como pudieron ver, Coca-Cola vende felicidad, y al final simplemente mostraron la botella de las personas compartiendo. Entonces, eso es lo que quiero que queden hoy, o sea, esa marca, aparte del producto, es todos esos valores, cómo quiero que las personas, mis clientes, me perciban. Entonces, acá también les quiero compartir la aplicación de Canva. Ustedes las pueden descargar en su celular, es gratuita, y la pueden también ingresar en la página web de ellos, que es www.canva.com. Entonces, esto acá ya tiene unos plantillas que ustedes pueden usar si de pronto no tienen, no saben mucho de diseño, se les dificulta. Aquí ya está, simplemente cambian colores. Ustedes pueden, acá tienen las plantillas de redes sociales, incluso ni siquiera tienen que saber cuáles son las dimensiones para crear ese contenido en redes sociales, porque ellos acá ya dicen, por ejemplo, en historias de Instagram, ustedes hacen clic ahí y automáticamente les va a sacar las dimensiones o las plantillas que ellos ya tienen, y ustedes les añaden colores, stickers y, bueno, una infinidad de opciones que ellos ofrecen. También para diseñar esas tarjetas de presentación, que es muy importante también. Ellos ahí tienen, ustedes pueden mandarlo a imprimir con ellos o simplemente
descargan la imagen y la mandan a imprimir al lugar que ustedes quieren. También ellos tienen una parte de aprendizaje, donde tienen videos y clases cortas de mercadeo, de diseño, de cómo combinar colores. Entonces, esas herramientas hay que aprovecharlas. Y con esto los dejo. Espero que les haya servido la información. Me gustaría ver esos proyectos y que nos taguen con Mira USA para ver cómo van en su negocio y aplicando lo que aprendieron en el taller. Y los dejo con esta frase que dice: no planificar es planificar el fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Kelly. Qué presentación tan interesante y muy completa. Muchas gracias. Me parece súper interesante y me llama mucho la atención cómo las empresas, los que hacen productos o venden servicios, cuando crean su marca, están buscando la forma como de manipular en un buen sentido, de manipular nuestras emociones, nuestros valores, incluso para podernos atraer al producto o servicio de ellos. No tanto ahí, por ejemplo, no por precio, sino ya como minando un poco más, o como decía, manipulando nuestras emociones, ¿sí? Lo que nuestros ojos ven, y al igual lo que sentimos. Muy, muy interesante esa parte. Muchas gracias, Kelly, y gracias a ustedes por todavía estar conectados. Vamos ahora a el segmento de preguntas y respuestas que ya ustedes han estado escribiendo ahí sus preguntas. Bueno, no hay muchas, pero entonces vamos a esta pregunta que es ¿cómo se llama el programa de contabilidad para poderlo comprar? Y este fue en la presentación de Mónica, pero yo le puedo contestar la pregunta a ella, Mónica y Kelly, que estén preparadas para si hay una pregunta yo no la puedo contestar. Pero el programa de contabilidad que ella mencionó es uno muy común y muy fácil también de usar. No se necesita ni siquiera saber de contabilidad. Se llama QuickBooks. Entonces, en el chat vamos a escribir el nombre, es QuickBooks, y se puede comprar el programa. Hay que instalarlo en el computador porque es un programa, un software para utilizar en el computador, y se puede comprar para instalarlo, o también se puede descargar. Si usted va a QuickBooks, yo me imagino que es quickbooks.com, puede descargarlo, comprarlo y descargarlo de una vez. Incluso QuickBooks también tienen algunas versiones de QuickBooks que se especializa en una industria en específico. Por ejemplo, si es contratista en construcción, por ejemplo, hay un QuickBooks para contratistas. Entonces, lo que son ya la parte de la contabilidad y la de llevar los libros financieros de la empresa va más dirigido o enfocado al negocio que está en esa industria de construcción, cuya contabilidad puede ser muy diferente, por ejemplo, a la de una bodega o la de un mercado. Disculpa un momento, Elizabeth. Existen varios programas, pero digamos que QuickBooks está como en la categoría de los más amigables. Entonces, generalmente organizaciones como el Small Business siempre lo recomiendan. Entonces, por eso fue que lo mencioné. Pero hay varios programas que también son amigables. Claro, sí, no es que estemos promocionando uno en específico, pero lo que tiene QuickBooks es eso, de que es amigable, o sea, de que es fácil para el usuario poderlo entender y poderlo utilizar, utilizarlo en el negocio. Bueno, otra pregunta aquí es: ¿de qué depende que cambiemos varias veces el eslogan? Kelly, ¿de qué depende que cambiemos varias veces el eslogan? Como pudieron ver con el ejemplo de Coca-Cola, ellos se adaptan a la época.
¿cierto? Entonces ahorita el COVID, y esas también son las estrategias. Entonces hay que tener en cuenta como marca qué quiere reflejar usted, y es válido que cuando usted inicie su negocio tenga una idea de marca o de identidad de marca y la puede ir cambiando en el transcurso de su negocio, eso es válido. Pero entonces con el eslogan es esa frase con la que yo quiero que me recuerden en esa época, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la de mi trabajo en Clásica es Passion for Healthy Cooking, pasión por la cocina saludable. Entonces ya relacionan el eslogan con la marca o con mi producto. Espero haya sido clara. Bueno, gracias, Kelly. La siguiente pregunta es, ¿cómo recomiendan promocionar una compañía bilingüe? Bilingüe. Ok, ahí ya es decisión del empresario. Entonces hay marcas que manejan, un ejemplo, en redes sociales, una sola marca, perdón, un solo idioma, una para el inglés y otra para el español, porque es que aparte, y es lo que muchas veces sucede, no es simplemente ir a Google y traducir y copiar el texto, no, porque hay que tener en cuenta, acuérdense, de ese cliente objetivo, ¿cierto? Entonces, si yo le quiero hablar a mi cliente que es de pronto de Centroamérica o de mexicano, ellos también van a hablar español, pero tienen una cultura diferente, ¿cierto? Al que el inglés, las personas de pronto de habla inglesa o anglos van a tener una cultura diferente. Entonces, todo depende cómo la empresa lo quiera manejar. En una misma red social, por decir la cuenta, decir de BMW en español o BMW en inglés. He visto que muchas usan es como la marca y por decir Latinoamérica. Entonces ya eso es la creatividad y cómo lo quieran manejar. Sí, y también ahí es donde entra la importancia de hacer de hacer uno de los pasos, no sé si fue el segundo o el tercer paso, que es investigar el mercado objetivo. Entonces pueden haber dos mercados objetivos, uno que hable español y el otro que sea el que solamente hable inglés, que puede, por ejemplo, aquí en Estados Unidos solamente en inglés, pero pueden ser personas asiáticas o pueden ser personas europeas o americanos que viven acá, pero pues como no lo va a hablar en todos los idiomas o no va a promocionar en todos los idiomas, es el mercado hispano en español, en inglés para todos los otros. Pero ahí es donde entra la importancia de hacer esa investigación del mercado objetivo, porque ya teniendo segmentada su mercado objetivo, las personas o los grupos a los que usted les quiere vender, su objetivo, entonces, pues eso también le ayuda a planear la estrategia de venta para cada uno de ellos. Ahí es donde entra la importancia de esa investigación. Gracias, Kelly. Otra pregunta es, ¿alguna aplicación que nos recomienden para corroborar la competencia de nuestro producto o tendencia de nuestro producto? Kelly, yo creo que esta pregunta es para ti también. Sí, Elizabeth, incluso tú hablaste de estas en el webinar pasado, que es, por ejemplo, la biblioteca pública, el IBIS World Report, que es el informe de mercadeo IBIS, o el censo económico de su país. También ahí usted puede analizar. También usted en una revista que Elizabeth incluso recomendó, que es el Entrepreneur, es en español, está en español. Entonces, y también suscribirse a personas de su rubro que estén actualizadas. Entonces, así es más fácil usted identificar las tendencias. También, por ejemplo, pueden estar en LinkedIn, que LinkedIn, ahí hay grupos dependiendo en su rubro, si es de mercadeo o arquitectura o maquillaje, entonces ahí se están compartiendo esa información. Gracias, Kelly. Quiero añadir a tu respuesta, aprovechando una pregunta que hicieron anteriormente, es en Estados Unidos
Aquí hay una administración para pequeñas empresas, que es un departamento del gobierno de los Estados Unidos, que se le llama el Small Business Administration. Dentro del Small Business Administration hay muchos centros de asistencia empresarial. Hay centros, hay centros dedicados a las mujeres, por ejemplo, que se llaman Women's Business Centers. Pero hay uno que es el que yo les voy a recomendar, que se llama Small Business Development Centers, o SBDC. En todos los estados hay Small Business Development Centers. Estos, y tienen muchos, cada estado tiene varios centros dependiendo del tamaño del estado. Y cada centro en el estado donde está, tiene asesores, personas que tienen mucha experiencia en el ámbito empresarial. Ahí les dan asesoría gratuita sobre cómo desarrollar su plan de negocio, cómo desarrollar el presupuesto, cómo desarrollar, por ejemplo, el plan de mercadeo. Ahí usted tiene esa asesoría y es completamente gratuita. Y tienen todas las herramientas que usted necesita para también conocer cómo se constituye un negocio o una empresa en su estado específicamente, en el estado donde usted está. Entonces yo les recomiendo, si quieren saber en su estado dónde está uno de estos centros, Small Business Development Centers, vaya a la página web americassbdc.org. Yo creo que ahí en el chat se puede escribir, o es americassbdc.org. Y ahí usted puede buscar, filtrarlo por su estado, y ahí le va a dar toda la lista. Ahora, estos centros, por motivo de la pandemia, todos los asesores están trabajando desde sus casas, entonces para poder realizar una cita con ellos necesita ir a la página web del SBDC de ese estado, del estado donde usted está, y a través de la página web solicitar una cita. Pero ellos le contestan. Yo conozco, estos centros son muy efectivos y dan, por ejemplo, mencionando lo que Kelly mencionó ahorita, o recordando lo que Kelly mencionó ahorita, los reportes o la información sobre tendencias específicas a una industria, los reportes industriales, ellos proveen estos reportes industriales de forma gratuita. Las bibliotecas públicas también, pero si usted fuera a buscar un reporte de estos, le costaría miles de dólares, porque cuestan miles de dólares estos reportes, pero a través de las bibliotecas públicas o a través de los SBDCs, ahí también usted puede conseguir esos reportes y le da toda la información sobre la industria específica donde usted quiere, en la que está su empresa o su idea de negocio. Ok. Otra pregunta aquí. La pregunta es, no sé qué tener en cuenta en poca producción a mayor producción para poder tener una idea del precio, o si se hace todo en general. Bueno, pues mi recomendación sería, cuando nosotros hacemos producción a escala, una producción amplia, grande, los costos van a reducirse, porque esos costos fijos yo los voy a dividir en más unidades. Cuando vamos a calcular un precio, tenemos que ser muy conservadores. Entonces, no irnos a la producción más alta, sino ser realistas en ese momento, que no podamos hacer una producción grande, sino pequeña. Yo lo calcularía en la producción pequeña, que me va a dar un costo más alto, para no estar desfasada el día que no cumpla con esa meta de producción grande. No sé si esto contesta la pregunta. Bueno, gracias, Mónica. Sí, yo creo que estuvo muy bien contestada. Otra pregunta, y es para Mónica: si tengo un negocio funcionando y no realicé un presupuesto antes de abrir mi negocio, ¿qué recomiendas para hacer una evaluación en este momento y determinar qué situación financiera tengo? Ok, nunca es tarde para hacer un presupuesto. Cuando vamos a emprender, hacemos los presupuestos, pero si ya estamos trabajando, este presupuesto va a ser más eficiente en el sentido de que voy a poder usar las cifras reales.
Entonces, toma la historia que ya tienes, las cifras reales para hacer tu presupuesto real, lo que estás gastando actualmente, y con esta información real haces tus proyecciones. Este puede ser un presupuesto más acertado porque ya tiene unas cifras reales, ya hay un historial. Entonces, nunca es tarde para hacerlo, lo puedes empezar a hacer en este momento. Ok, gracias. Otra pregunta aquí es, creo que el mercado americano es más dado a conocer diferentes tipos de comida para variar de las hamburguesas y de la pizza. Me gustaría saber su opinión. ¿De quién? ¿La opinión de quién? Sí, ¿Perdón? dale, Kelly. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, creo que el mercado americano es más dado a conocer diferentes tipos de comida para variar de las hamburguesas y de la pizza. Me gustaría saber su opinión. Pues es dependiendo, ahí volvemos al cliente objetivo. Si su cliente es si se identifica que su cliente ideal o la persona que usted le quiere llegar es una persona que se cuida, ¿cierto? Que va al gimnasio, que hace ejercicio, come orgánico, pues obviamente no le van a interesar las hamburguesas. ¿Cómo hay ese otro mercado para la persona que de pronto no es su prioridad cuidarse de su alimentación? Entonces comen hamburguesa, pizza, cuánta cosa pues haya en esa misma industria. Entonces, todo es dependiendo al mercado. Además, en el mercado acá en Estados Unidos es muy amplio. Por un ejemplo, acá en Nueva York hay demasiadas diferentes tipos de cultura. Entonces hay personas de la India, asiáticos, de Latinoamérica, o sea, de todos los países. Entonces no podemos también generalizar y hay que conocer es a quién yo le quiero vender. Entonces ahí sí, es muy amplio. Ok, gracias, Kelly. Otra pregunta es, ¿hay algún lugar donde se pueda hacer el curso de paquete contable que dijeron o sea, que se mencionó? Como el de QuickBooks. Creo que QuickBooks, la página web, tiene tutoriales o ofrece tutoriales. Sí, en QuickBooks en la página web hay tutorial de cómo utilizar el programa. Hay videos en internet. Ok, y aquí la última pregunta es que más información sobre las páginas de web gratuitas que se pueden utilizar para la promoción de nuestra pequeña empresa. Ok, lo podemos dejar en el chat, que es canva.com, que es para hacer los diseños. Ya la red social es en la red social que usted esté interesado y donde esté su cliente, sea Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat o WhatsApp para negocios. Y para descargar estas aplicaciones, usted va, si es desde su teléfono, va a la tienda de App Store y pone WhatsApp Negocios o WhatsApp Business y ahí la puede descargar. Y hay muchos también tutoriales en YouTube o en las mismas aplicaciones. Pues, por ejemplo, WhatsApp, si usted va online, en WhatsApp para negocios, ellos le muestran cómo usted puede manejar o cómo puede usar esa herramienta, como las características de esa aplicación. Y la otra es MailChimp. No sé si alguien del equipo nos colabora escribiendo la información. MailChimp.com. Gracias, Kelly. Gracias. Estaba buscando también en el chat, porque a veces ponen preguntas en el chat, y aquí hay unas preguntas también muy interesantes como esta. ¿Qué hago? Y es para Mónica. ¿Qué hago si mi negocio no me permite sacar un sueldo para mí? El negocio debe estar en condiciones de sacar el sueldo para usted. Debe hacer el presupuesto y analizar, porque si no saca su sueldo, ¿cómo está funcionando su negocio? Está trabajando gratis. Sí o sí debe hacer las cuentas para sacar ese salario o esa remuneración del dueño.
tiene que analizar los gastos que está teniendo en este momento. O de pronto el precio de venta no es suficiente, debe ser también el precio de venta. Gracias, Mónica. Y no olviden de consultar un momentico el chat, porque ahí estamos también anotando algunas de las páginas web, esos programas gratuitos a los que pueden acceder, por ejemplo, MailChimp.com, también cómo se escribe correctamente. La última pregunta, creo que del día de hoy es esta. Si debo reducir gastos, ¿qué parte recomiendan debo reducir para no afectar mi producto? Realmente todos los negocios son diferentes, entonces todo depende de cómo usted haya configurado su negocio. Usted es el único que puede revisar esas cuentas de gastos y mirar si es que está gastando demasiado en pago a proveedores, digamos que está yendo a comprar unos insumos o unas materias primas a sitios más costosos. De pronto está gastando mucho en transporte, de pronto usted está haciendo órdenes muy pequeñas, si hace órdenes más grandes puede ahorrar. Realmente cada negocio es diferente y solamente usted cuando plasma la información financiera, cuando plasma esos números, los relaciona, es donde usted los puede visualizar y analizar dónde puede cortar, dónde puede reducir gastos. De pronto hay otras herramientas que son gratuitas y usted está pagando por servicios que en este momento son gratuitos. Entonces, debe analizar esa parte. Bueno, muchas gracias, Mónica. Nuevamente, muchas gracias a ustedes, Kelly y Mónica, por prestarnos su tiempo, por compartir sus conocimientos a nuestra audiencia, a todos nosotros. Realmente ha sido muy provechosa estos dos temas del día de hoy. Esperamos que también haya sido muy provechoso para todos ustedes. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook somos Mira USA Oficial. En Twitter y en Instagram somos @Mira USA Oficial. E igualmente en nuestra página web www.mirausa.net. Mientras tanto, muchas gracias por habernos acompañado y tengan un feliz resto del fin de semana. Hasta la próxima. Mira USA. A ayudar nos mueve.